Toda persona que haya volado en avión se ha visto sujeta en mayor o menor medida a las turbulencias. Primero, vamos a aclarar qué significa que el aire esté turbulento. Un fluido turbulento más en general se caracteriza por tener patrones caóticos y difíciles de describir y predecir de movimiento y presión. Y es el opuesto del flujo laminar, en donde un fluido fluye en capas paralelas, todas con la misma velocidad, o sea, ordenadito, básicamente. Cuando ocurren turbulencias, el avión y quienes van dentro sufren por el efecto de un medio a primera vista inmaterial, el aire que está a nuestro alrededor, que es súper tenue. ¿Y cómo es posible que este fluido tenue afecte un armatoste de varias decenas de toneladas? Dado que es el mismo aire que está sosteniendo el movimiento del avión, entonces resulta lógico que distintos movimientos de aire puedan generar distintos movimientos del avión también. Y por lo mismo puede afectar su movimiento de maneras inesperadas. La mejor manera de imaginarse qué es lo que genera el movimiento de las turbulencias es situarnos en una situación diferente pero lo suficientemente parecida. Si es que vamos en un bote, el bote que está en el agua va a flotar en el agua, pero las distintas corrientes y oleaje puede afectar también el movimiento del bote. La principal diferencia en este caso es que el bote se ve sostenido por empuje estático, no necesita estar moviéndose en el agua, mientras que el avión sí necesita estar moviéndose en el aire para ser sostenido por este. El aire que sostiene el avión es principalmente tranquilo la mayoría del tiempo, y así nos puede parecer a simple vista solo por el hecho de que es transparente. Pero esta mezcla de gases está llena de burbujas y corrientes que no podemos notar por lo general, a menos que tengamos un indicador claro como las nubes. Ese es entonces el único indicador visual que nos puede decir qué es lo que está pasando. El resto del tiempo el equipo del avión tiene que saber evitar las turbulencias, y esto puede ser porque saben más o menos cómo se va a comportar el aire en rutas conocidas o conocen el terreno por el que se van a mover. Las turbulencias se originan principalmente en los siguientes escenarios. Primero, la turbulencia termal. El aire caliente que sube de la superficie es disparejo, porque las superficies son disparejas, tienen distinto material, distinto terreno, y por lo tanto tienen distintas tasas de absorción y emisión de calor, que absorben durante el día y luego cuando está más frío la emiten, generando corrientes de aire que suben. Algunas de esas corrientes convectivas generan nubes, que hace que sean fáciles de trazar, y el vuelo sobre las nubes ayuda a evitar un poco esta turbulencia. Segundo, turbulencia mecánica, que eso se genera por los obstáculos que enfrenta el aire en su movimiento, ya sean naturales o artificiales. Las corrientes de aire que viajan por cerca de la superficie van a sufrir los efectos de estos obstáculos y van a desviarse para generar corrientes turbulentas. Los más evidentes son las montañas, por lo que el vuelo cerca de la montaña o sobre estas puede ser incómodo. Es más notorio cuando ocurre el vuelo directamente o muy cerca de las superficies, en donde incluso los edificios del aeropuerto pueden producir turbulencias cuando hay viento muy fuerte. Tercero, tenemos la turbulencia frontal, que se origina en la frontera de dos masas de aire de temperaturas distintas que chocan. En donde estos fluidos se mezclan de forma más o menos erráticas, ocurre entonces la turbulencia. Esta frontera también se llama frente o zona frontal, que es un término que puede resultarte más común porque es el que se usa en los pronósticos meteorológicos. Cuarto, tenemos la turbulencia de estela. Se origina por la estela de gases que deja detrás un avión moviéndose y afecta notoriamente a aviones más pequeños. Esto también tiene un análogo en el caso de los botes, cuando en un bote más pequeño tiene que pasar por donde está la estela de un bote que es más grande. A pesar de que los aviones pequeños sean más afectados, los aviones grandes también se ven sujetos a esto, con consecuencias que pueden ser muy graves. Por ejemplo, en el 2018 un avión de Qantas de Los Ángeles a Melbourne sufrió por turbulencia de estela que dejó otro avión de la misma línea que iba a Sydney y que pasó 2 minutos antes. Ambos usando el mismo avión, el Airbus A380, el avión comercial de pasajeros más grande del mundo. Y un poco antes, en 2001, el vuelo 587 de American Airlines perdió el control y se estrelló tras sobrecompensación de los pilotos por entrar en la estela de aire del avión que lo precedía. Otras turbulencias atmosféricas incluyen también movimientos repentinos de aire, como en las corrientes de chorro cerca de la tropopausa, más o menos a 9 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, o cuando pasamos por una capa de inversión térmica, como lo que ocurre aquí en la ciudad de Santiago en el invierno. Dicho esto, ¿qué tan severas son las turbulencias? Si bien ha habido casos donde turbulencias extremadamente severas pueden causar accidentes, la mayoría de las veces donde los pasajeros o la tripulación sufre es porque no tenían el cinturón de seguridad puesto. Muy pocas veces ha ocurrido que una turbulencia severa dañe la estructura del avión o causa una pérdida de control más extensa en el tiempo, más allá de algunos segundos. Es más, para que te hagas una idea, la mayoría de las veces, por más que se sienta una caída o una zamarreada muy grande, las turbulencias no mueven el avión más que algunos metros. Un consejo para evitar los malestares causados por las turbulencias es sentarse cerca del centro de gravedad del avión, que eso es por lo general en las filas de asientos sobre las alas. Mientras está en el aire, el avión se balancea sobre 3 ejes: el eje horizontal longitudinal, que va desde la nariz a la cola, el eje vertical sobre las alas y el eje horizontal lateral, que va de punta a punta a las alas. Por lo tanto, es alrededor de este tercer eje en donde el avión se mueve, digamos, hacia arriba o hacia abajo, y sentarte en los asientos que están sobre ese eje puede ayudar a minimizar
el movimiento dentro del avión. Además de eso, mantener el cinturón de seguridad puesto durante todo el vuelo evitará problemas en el caso de que te encuentres con turbulencia severa o extrema. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál es el trayecto en donde más turbulencia te has encontrado?